bien, hermanos, pues gracias a Dios pues ya hemos llegado a la última plenaria. Una vez más, aprovecho la oportunidad para decir que para mí ha sido un placer estar compartiendo con vosotros la palabra. Nos hemos sentido, tanto María, las niñas y yo, nos hemos sentido muy a gusto entre vosotros y os lo agradecemos sinceramente. El título de la plenaria esta mañana se llama Aprendiendo de otros. Y hemos estado viendo las dos sesiones anteriores un acercamiento más bien teórico a lo que es el evangelismo, según la Biblia nos va enseñando. Y en esta mañana lo que vamos a hacer es más bien un análisis práctico. Vamos a centrarnos en dos casos en la Biblia en los que vemos a una persona compartiendo el evangelio a otra persona. Y vamos a intentar analizar esos dos casos y ir viendo qué consejos prácticos podemos extraer para saber usar nosotros cuando nos llegue el momento, ¿no? Antes de eso quiero decir algo. En realidad evangelizar es trabajar en equipo. Y no me refiero solamente a trabajar en equipo como comunidad, sino que trabajamos en equipo, haciendo un equipo con el Espíritu Santo. Incluso cuando tú estás solo, hablando con una persona, estás haciendo un trabajo de equipo porque el Espíritu Santo te está acompañando en esa tarea. Y cuando tú trabajas en equipo es muy importante saber hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno dentro de ese equipo. Ahora, plantéate lo siguiente: ¿cuál es nuestra meta? Nuestro objetivo último a la hora de evangelizar, ¿cuál es? Que conozcan a Dios. Podríamos decir a lo mejor que la persona acepte el evangelio. ¿Es ese nuestro objetivo? Sembrar. ¿A dónde quiero llegar? A donde yo quiero llegar es que a veces tenemos que tener muy claro que nosotros no nos debemos meter en el terreno del Espíritu Santo. Porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo es quien tiene la potestad y el papel de convencer a la persona de su pecado y de su necesidad del Señor. ¿Y cuál es nuestra finalidad, nuestra meta, nuestra tarea? Pues simplemente es saber explicar el plan de salvación a esa persona, que se entienda bien y que esa persona vea que nosotros vivimos lo que predicamos y ya está. Todo lo demás queda en manos del Señor. Si la persona acepta o no acepta, no debe frustrarnos, porque nosotros hemos hecho hasta donde teníamos que hacer, que es presentar el Evangelio bien presentado. Esa es nuestra responsabilidad, saber hacerlo bien y de una manera honesta, de una manera íntegra y bien explicada, ¿no? Entonces, a la hora de llegar a nuestra meta, ¿qué cositas prácticas podemos emplear? ¿Qué consejos prácticos? Pues a eso vamos a ir esta mañana. También tengo que decir que vamos a hacer hoy un poquito más cortito que las dos veces anteriores, así que tranquilo, que va a ser un poquito más ligera la cosa. Bueno, ¿qué dos casos vamos a ver? Vamos a ver en primer lugar Jesús y la mujer samaritana. Todo el mundo habla de este tema, de este pasaje cuando habla de evangelismo. Y un segundo pasaje que yo quiero traer en común en esta mañana es cuando Pablo está en Atenas y sale a la ciudad y predica a los atenienses, ¿no? Pues vamos al primero, Jesús y la mujer samaritana. Este pasaje me gustaría que lo leyéramos juntos. Está en Juan 4, versículos del 4 al 26. Juan 4, versículos del 4 al 26. A ver, ¿qué trae hoy? ¿Biblia o móvil? Biblia. Juan 4.
comenzando desde el 4. Bueno, vamos a empezar desde el 1, ya que estamos tratando. Venga, desde el 1 hasta el 26. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame ese agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Muy bien, vamos al lío. En este pasaje vemos que Jesús está de viaje. Está atravesando la región de Samaria y en un momento dado entra a una ciudad llamada Sicar y llega a un pozo, cansado, muerto de sed. Imaginaros lo que es viajar a pie, ¿no? Y manda a sus discípulos a que vayan a por comida y él se queda allí, él solo, esperando a sus discípulos, y está junto a un pozo. Cuando de pronto ve que viene una mujer a sacar agua y ahí es donde empieza Jesús a acercarse a esta mujer. ¿Cómo procede Jesús en esta ocasión? Vamos a ir paso a paso. ¿Qué es lo que hace Jesús? En primer lugar, Jesús pide ayuda como un primer contacto. En realidad, pedir ayuda es una buena forma de establecer contacto por primera vez. Se puede pedir ayuda, se puede ofrecer ayuda también, pero en realidad es una buena manera, porque supongo que casi en ninguna parte del mundo nadie rehúsa hacer un favorcillo a una persona que te lo pide, ¿no? Oye, perdona, ¿me puedes ayudar un momentillo? Mira, me sujetas esto. Casi nadie suele rehusar
ofrecer una ayuda a alguien en un momento dado, ¿no? Jesús necesitaba ayuda porque él estaba cansado, sediento, venía de haber andado un montón, eran las 6 de la tarde seguramente, y necesitaba ayuda porque él no tenía cómo sacar agua de ese pozo. La mujer sí que traía su cuerda, su lo que sea, su cubo, no sé, y le pide: mujer, dame de beber. Él le pide ayuda. Entonces, pedir ayuda o ofrecerla es la primera cosita práctica que podemos tener en cuenta a la hora de entablar un primer contacto con una persona. Ayer por la noche estábamos cenando y compartía con una hermana un viaje que tuvimos María y yo hace muchos años a Londres. Allí nos involucramos, allí en Londres nos involucramos en una comunidad varios días y nos hicimos amigos de la gente de allí. Era una iglesia latina. Y nosotros nos quedamos sorprendidos de la facilidad que tenían el grupo de jóvenes de aquella iglesia de ir por la calle y a la primera de cambio ya estaban compartiendo del Señor con el primero que pillaban. Era exagerado. Y me acuerdo una vez que íbamos en el metro, imaginaron en el metro, ¿no? Todo el mundo así agarrado. Y se acerca uno y le pregunta a uno de los jóvenes: perdona, ¿tiene hora? Sí, son las 6. ¿Tú sabes que Cristo te ama? Y yo me quedaba así como diciendo, y la gente, a veces se extrañaba un poquito, ¿no? Y para nosotros es un poquito heavy, ¿no? Decir, jolín, tío, eso que queda un poco raro, ¿no? Pero, nosotros no debemos tampoco caer en el extremo de ser demasiado cautelosos. Porque yo estoy seguro que si más de una vez nos arriesgáramos a ver qué pasa, nos llevaríamos más de una sorpresa. El año pasado, este verano, hemos estado haciendo algunas campañas para jóvenes en Málaga. El último día de San Valentín, me acuerdo que hicimos unas tarjetas con un motivo de un corazón y hablando del amor en Corintios 13, y íbamos dando a la gente. Y me sorprendió muchísimo que los jóvenes están dispuestos a hablar de Dios. No te dan de lado. Es verdad que se pelean contigo y te contradicen y te dicen que no están de acuerdo, pero entran en la conversación y están abiertos a hablar de ese tema. Solamente tenemos que ser un poquito más valientes y entrar. La cuestión es, ¿cómo establecer ese primer contacto? Bueno, Jesús lo que hace aquí es pedir ayuda. Y pide ayuda y ya quieras que no, tienes ese pie a entrar en una conversación. ¿Qué es lo siguiente que hace Jesús? Lo siguiente que hace es que Él atraviesa barreras culturales y sociales. Hay varias pistas en el pasaje que nos indican que Jesucristo estaba atravesando una serie de barreras que le impedían establecer un contacto con esta mujer. Fijaros en el versículo 9, que la mujer samaritana le responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos samaritanos no se tratan entre sí. Hay dos tipos de barreras culturales y barreras sociales, y Jesucristo estaba atravesando las dos, ¿no? En primer lugar, se trataba de un judío hablando con una persona samaritana, y los samaritanos y los judíos es que no se podían ni ver. No, eran dos pueblos enfrentados entre sí. Esto, ¿por qué pasaba? No lo voy a explicar en detalle, simplemente decir que los samaritanos nacieron de una mezcla racial de judíos que se quedaron en su tierra. Cuando el pueblo fue dispersado en el cautiverio, algunos judíos se quedaron en su tierra, unos poquitos, pero se mezclaron con gente de otros lugares que vinieron a repoblar aquella zona. Entonces esa mezcla produjo una mezcla de cultura y una mezcla de religión. De manera que los samaritanos fusionaron el judaísmo con cosas de las religiones paganas y tal, y esto los judíos en sí